En primer lugar, quiero enviar un breve saludo, pero muy cordial, a los organizadores de este homenaje en torno a la figura del filósofo español Julián Marías, en el 15º aniversario de su muerte. Es un sencillo homenaje realmente merecido, que nos sirve para recordar la obra, la vastísima obra de Marías y su legado. Legado que desde múltiples vertientes en los últimos años lo ha tenido como protagonista en nuestra Universidad Católica de Valencia, a través de congresos, seminarios, jornadas y tesis doctorales, entre otras actividades académicas impulsadas por un nutrido grupo de profesores e investigadores. Jornadas y estudios que han ido desde la filosofía metafísica a su vertiente más divulgativa, como sus escritos sobre cine, entre otros. Decía anteriormente que este recuerdo por parte de la UCV a Marías es merecido por justicia a su gran labor intelectual y a su testimonio como creyente. La recuperación de las mentes más preclaras, la difusión de su pensamiento y seguir sus caminos abiertos nos obliga a una universidad como la nuestra, y más cuando se tratan aspectos referidos a las preguntas esenciales sobre la persona, a la verdad última. Asimismo, es igualmente oportuno dadas las circunstancias que nos toca vivir. Es precisamente en este momento cuando resulta más importante que nuestra Universidad Católica de Valencia cumpla con su misión vinculada a la educación y a la evangelización, desde la fe y la razón. Por este motivo, animo no solo a estudiar su obra, sino a seguir el ejemplo de grandes intelectuales como fue el caso de Julián Marías, que no solo generó un pensamiento propio, sino que contribuyó a debates cruciales, como el generado sobre la dignidad de la vida humana, desde antes del nacimiento hasta su muerte, y siempre desde su visión como filósofo y como católico. Al respecto, no quiero dejar de referirme a la ley sobre la eutanasia que está en trámite parlamentario. Decía Marías que la muerte hay que aceptarla, nadie tiene derecho a provocarla. Es muy posible que a partir de dicha ley ocurra como con las sucesivas despenalizaciones del aborto, y cuya aceptación social mayoritaria en la cosmovisión del mundo occidental, Marías lo definía como una tragedia. Y será también una verdadera tragedia si desde los centros de pensamiento, como las universidades de la Iglesia o de inspiración cristiana, nuestros profesores y nuestros investigadores se quedan parapetados, escondidos o inmóviles, sin aportar el mayor valor que podemos ofrecer al mundo, la búsqueda de la verdad. Acabo reiterando las gracias al doctor José Luis Sánchez por organizar este homenaje e impulsar desde la UCV la Escuela Valenciana de Julián Marías, referente en el estudio de su pensamiento, su obra y su legado. Muchas gracias. Hacemos memoria hoy del 15º aniversario de la muerte de don Julián Marías. La Universidad Católica de Valencia quiere hacerle un homenaje dentro de la Cátedra Fides Serratio y de lo que venimos llamando Escuela Valenciana de Julián Marías. Han sido muchos años de trabajo tras el maestro, años de congresos, años de trabajos de fin de grado de diversos alumnos, de muchas tesis doctorales realizadas en esta universidad sobre don Julián Marías. Han sido años y tiempos dedicados al maestro del pensamiento español. Conocí a don Julián Marías sobre el año 81 y desde entonces no dejé de leer y escuchar su pensamiento. Mis dos tesis doctorales realizadas sobre él, el concepto de amor en su antropología metafísica y la educación de los sentimientos, la importancia de la educación en los sentimientos, fueron dos momentos de trabajo profundo, amplio, que me llevaron a conocer bastante al maestro. Ha sido muy importante para mí trabajar estas investigaciones conjuntamente con las aperturas teológicas que estoy realizando en este momento. Esto me ha llevado a mí como a otras personas a estar presente en don Julián Marías y que él esté muy presente en mi estructura de pensamiento. No he conocido a ningún pensador en el siglo XX ni en el XXI
que inculturizara la fe como don Julián Marías, que hablara de Dios al no creyente desde la razón. Para mí esto es muy importante, porque descubrí cómo Antropología Metafísica, su obra magna, su obra de nivel, donde alcanzó su nivel, dice él mismo, parte de la estructura analítica del ser humano, pero se adentra, por descubrimiento de don Julián Marías, en la estructura empírica. Y en ella él va haciendo presente unas categorías filosóficas adecuadas para comprender a la persona, tales como instalación, vector, corporidad, condición sexuada, condición amorosa, futurizo, vida perdural. Del concepto de razón vital de Ortega, que considera que la vida es la realidad radical en la que encuentra raíz el resto de realidades, Marías trabaja y crea todo este descubrimiento para todos nosotros. Él parte de la persona como innovación radical de la realidad. No es irreductible a nadie ni a nada, por tanto es novo y es nilo, nueva y de la nada. Solo puede ser creada para don Julián, porque es irreductible incluso a Dios su creador, al que le puede decir que no. Desde la persona, él llega a Dios. Él dice, no disponemos del creador, no lo tenemos aquí, pero tenemos a la persona. Y por ello, él va haciendo y descubriéndonos toda una serie de aspectos muy importantes. Él nos dice, con toda claridad, lo que el niño nacido es su dimensión física, lo que tiene de carbono, de H2O, lo que ha heredado de sus padres, de sus abuelos. Pero ¿quién es? ¿Quién es una innovación radical de la realidad. De otra manera, no podría ser llamada porque no se puede reducir a genética y a medio ambiente. Es único e irrepetible. Es una estructura completamente nueva que le hace ser a él totalmente original. Eso don Julián le llama un acto de creación. Pero dice más. Dice, cuando se habla del Big Bang, y todos nos quedamos muy sorprendidos de que una célula pueda explotar y crear esos maravillosos océanos, planetas, el universo entero tan perfecto, es evidente que la célula que explota alguien la ha tenido que poner. Y esto no hay otra manera de entenderlo sino como creación. Lo mismo dice del mundo inteligido e inteligible. No se puede considerar al mundo que es inteligible si no ha sido inteligido, si no ha sido pensado. Si no ha sido pensado, ¿cómo puede ser investigado? Y esto nos lleva claramente a ese concepto de creación que él tan maravillosamente nos ha dejado. Pero dentro de que yo quería subrayar este concepto de persona en Julián Marías, quería subrayar esta manera de inculturizar la fe, hablando desde la razón, porque él no es un filósofo cristiano, él es un filósofo de la verdad, busca la verdad y en ella encuentra a Dios, y en Dios encuentra a Jesucristo, y desde ahí camina hacia adelante, pudiendo comunicar a todos aquello que él mismo está creyendo, está pensando, está viviendo. Ahí me gustaría hoy resaltar dos cosas muy importantes. La primera es que me impresionó el primer día que fui a su casa y estuve comentando con él, mejor dicho, él estuvo comentando conmigo muchas cosas de su pensamiento y yo me interesé por sus fuentes. Él me habló del amor que sentía por su mujer, el amor a Lolita. Me dejó muy impresionado porque entonces entendí que el concepto suyo de amor, que es hacer del otro el proyecto de mi vida, tenía sentido. Él decía, yo quiero mucho a mis hijos, muchísimo, muchísimo, eso puede usted imaginar, pero antes a mi mujer y yo hicimos desde Dios mis hijos. Y por tanto, cuando murió Lolita yo creía morirme, me quedé sin proyecto. Y solo cuando recibí una carta de Adolfo Suárez pidiéndome que mirara el boceto, el proyecto de Constitución, y me di cuenta de las barbaridades que allí había, me levanté de la cama y dije, por ti, Lolita, por ti, porque no podía vivir sin mi mujer. Después, poco a poco, fui adentrándome de nuevo en mi vida, pero amar es hacer del otro el proyecto de mi vida y mi mujer fue mi proyecto.
En segundo lugar, deciros que cuando leí por primera vez Antropología Metafísica, tuve que volverla a releer y después necesité estar 2 días prácticamente sin dedicarme a nada más. Porque había introducido en mí, Antropología Metafísica, una novedad desde la cual yo iba a pensar siempre de otra manera o con otro estilo o con otros elementos que anteriormente no tenía. Por eso descubrí que toda opción limita y posibilita, y que don Julián me había posibilitado a poder trabajar y seguir haciendo filosofía, como él decía. Mi filosofía terminará conmigo, pero otros la seguirán. Y por eso en las tesis doctorales que hemos realizado y en las tesis doctorales que se han dirigido, personalmente yo he dirigido 7 tesis doctorales sobre don Julián Marías, considero que realmente esta es la prolongación también de su vida intelectual en medio de nosotros. Por eso, bienvenido sea este homenaje de la Universidad Católica de Valencia a don Julián Marías, y quiero saludar desde aquí a las otras personas que van a intervenir en este homenaje. A Harold Raleigh, el hispanista de Estados Unidos, que ha hecho presente a don Julián Marías en toda América. A don Marcelo Sánchez Sorondo, el canciller de las Ciencias del Vaticano, tan buen amigo suyo y que tan considerado tenía don Julián, que participó tantas veces en el Consejo Pontificio de Cultura como consultor del Papa. A don Juan Díez, filósofo de esta Universidad Católica de Valencia, que ayuda a coordinar en la Cátedra Fides y Ratio tantas cosas. Al rector de la Universidad Católica de Valencia, que va a abrir o habrá abierto ya esta sesión, pues agradecerle todo lo que hace posible para que la Escuela Valenciana de Julián Marías siga en esta Universidad Católica dando tanto fruto. Y muy especialmente a don Álvaro Marías, el hijo del maestro, por su presencia en este homenaje y sobre todo porque me consta que ha preparado con muchísimo cariño lo que va a comentar de su padre. Muchísimas gracias a todos y feliz aniversario de Julián Marías. Soy Juan Díez Sanz, coordinador de la Cátedra Fides et Ratio de la Universidad Católica de Valencia. Nos dirigimos hoy a ustedes porque queríamos recordar a una persona con motivo de los 15 años de su fallecimiento. Y muchos se preguntarán por qué recordar a una persona a los 15 años de su fallecimiento. Pues bien, podríamos decir que muchos le echamos mucho de menos a esta persona, a don Julián Marías, mientras que otros, los más jóvenes, pues probablemente se preguntarán quién fue Julián Marías y por qué no lo conocen. Bien, pues ante todo decirles que fue podríamos decir un filósofo, un historiador, un comunicador, un hombre de fe. Ante todo fue un escritor muy prolífico que dejó muchos escritos, muchos libros. Muchos le conocimos no tanto a través de sus libros, cuanto a través de sus colaboraciones en el diario ABC, sus célebres terceras del diario ABC. Ya saben ustedes que el periódico lleva la portada, la contraportada y la tercera, que normalmente pues es un artículo de fondo, de pensamiento, donde se sienta, se realiza un análisis desde el pensamiento de la realidad social, política, económica, etc. Bien, pues en virtud de esas colaboraciones públicas se le reprochó a don Julián Marías ser un intelectual de ágora, como podría pasar con otros pensadores españoles, como Fernando Savater, o como su propio maestro, don José Ortega y Gasset. El propio Ortega, su maestro, había dicho: yo soy yo y mi circunstancia, si no la salvo a ella, no me salvo yo. Julián Marías afirmaba: la filosofía no es independiente de la condición en la que emerge. Luego tenemos que pensar desde nuestra circunestancia, esa realidad cercana que tenemos en derredor nuestro, dispuesta como en planos concéntricos, desde los más próximos, como es la familia que tenemos, los amigos, los conocidos, a nuestra comunidad, nuestra nación, nuestra Europa o nuestro mundo. ¿Qué mundo queremos habitar y dejar a las nuevas generaciones? Y conviene pensarlo y no asumirlo como un destino fatal al que estamos abocados, ¿no? Y es bonito el pensamiento de Julián Marías
porque Julián Marías fue excluido de la vida universitaria española y sin embargo ejerció un magisterio público desde los medios de comunicación. Es un hombre que nació en una época de odio, de enfrentamientos fratricidas en España, de guerras europeas y mundiales, y sin embargo defendió siempre la concordia y la reconciliación. Se echa de menos también la independencia de criterio desde la que escribía. No era un pensador de consignas ni de eslóganes, no era un opinador, como vemos tantas veces hoy en día en los medios de comunicación, sino que desde sus colaboraciones en los medios de comunicación, Julián Marías diseccionaba y analizaba la vida pública española y ayudaba a pensar sobre ella con criterios válidos, serios, profundos y bien fundamentados, ¿no? Y hablaba con un poso que traslucía reflexión, pero también sufrimiento. Y hoy en día todo el mundo oculta su sufrimiento, ¿no? No está de moda reconocer que sufrimos, pero todos lo hacemos. Y eso también nos enseña y nos orienta, ¿no? Y es curioso porque Julián Marías también hablaba con entusiasmo, lo cual resultaba de alguna manera paradójico, porque analizaba la realidad social y política, muchas veces controvertida y problemática, y sin embargo transmitía ilusión y esperanza, ¿no? Y eso es una cosa que a lo mejor hoy también se echa de menos, ¿no? Ortega había dicho que las ideas se tienen, pero en las creencias se está. Y no cabe duda de que Julián Marías era un hombre de convicciones profundas, razonadas y profundamente luminosas. Ya antes de su muerte, en el año 2005, la filosofía de Julián Marías encontró continuidad en Valencia, en la figura de don José Luis Sánchez García, 15 años vicerrector de la Casa, de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, y desde entonces un grupo de pensadores, profesores y alumnos, ha venido estudiando la obra de Julián Marías en diferentes ámbitos, que van desde la metafísica hasta la estética y desde la ética a la política, pasando por la historia de España, que a él le parecía muy importante conocer y estudiar con rigor, también el cristianismo, que le parecía un ingrediente fundamental de la civilización occidental, y otorgaba una gran relevancia al diálogo fe-razón, que el marco de su pensamiento ofrece múltiples posibilidades para el mismo. Esta modesta escuela valenciana pues ha congregado a muchos de los máximos expertos nacionales e internacionales sobre la figura de Julián Marías, incluyendo a los grandes hispanistas como el profesor norteamericano Harold Raleigh, configurando una línea de investigación que ha convertido a la Universidad Católica de Valencia en un referente mundial en el estudio de la figura y la obra de don Julián Marías. ¿Qué nos enseñó Julián Marías o qué pudimos aprender con él? Pues Julián Marías nos invitó a pensar y nos enseñó a hacerlo, nos enseñó a pensar. Se dio cuenta de que los seres humanos rehuimos pensar y tendemos a hacerlo con cierta prisa, precipitadamente. Ortega dijo una vez que la filosofía es una anábasis, una retirada estratégica de la realidad, para ganarla desde nuevas bases más rigurosas, más profundas y poder abrir nuevas perspectivas. Julián Marías nos acompañó en ese pensar sobre la circunstancia de la época y de nuestro día a día, y lo hizo de una forma que hoy se echa mucho de menos. ¿Por qué? Pues porque tenemos mucha información, estamos saturados de noticias, de informaciones que nos llegan, ¿verdad?, por distintos medios, pero muchas veces sin criterio. Y la información sin criterio no supone propiamente conocimiento. El filósofo Antonio Marina afirmaba que en tiempos de exceso de información lo que importa es precisamente el criterio. Y Marías podemos decir que aportaba criterio a la opinión y a la vida pública española. El ser humano, decía Marías, no solo procesa datos, lo que ciertamente también hacen los animales a un determinado nivel, sino que realmente los conecta, porque la razón es la aprehensión de la realidad en su conexión. Por ello el ser humano puede comprender la realidad circundante en la que vive y analizarla, y la historia en su trayectoria, pero también abrirse a realidades trascendentes a su propio pensamiento. En su obra cumbre, Antropología Metafísica, Julián Marías nos ayudó a pensar qué es la persona, esa realidad tan próxima a nosotros, que es lo que nosotros mismos somos, pero a veces lo más cercano es precisamente lo más difícil de pensar y de conocer. Marías nos enseñó que la persona no es algo dado,
no es una cosa, sino es una realidad que se va haciendo en cada una de las decisiones que tomamos, de los proyectos que asumimos, con ayuda de la razón, pero también de la imaginación, imaginando quiénes queremos ser. También nos enseñó que la persona tiene una dignidad intrínseca en esa originalidad, una dignidad que estriba en su propio ser, y que hace que sea inmoral tratarla como una mera cosa, instrumentalizarla para otros fines. Bien, siempre, además, Julián Marías nos enseñó que siempre que trabajamos de acuerdo con nuestra razón, los resultados que obtenemos son más consistentes, más sólidos, menos volátiles y además más éticos. Es decir, están mejor conformados porque la razón nos guía, nos orienta hacia el bien y nos hace sostenibles. Este es el grandísimo legado que nos dejó Julián Marías, al cual se le echa mucho de menos, porque estamos también hoy en día en situaciones muy difíciles y muy complejas y muchas veces huérfanos de verdaderas referencias. Les animamos a seguir leyendo y pensando con Julián Marías en esta difícil circunstancia en la que nos encontramos. Muchísimas gracias a todos. En el prólogo de su libro titulado El curso del tiempo, en 2 volúmenes, de 1998, Julián Marías escribió: en la preparación y ordenación de este libro ha sido inapreciable la ayuda de mi amigo Enrique González Fernández, a quien quiero expresar mi profundo agradecimiento. Y en el prólogo a mi propio libro titulado La belleza de Cristo, una comprensión filosófica del Evangelio, del año 2002, él dijo que yo era, desde hace bastantes años, uno de mis mejores amigos. Precisamente es esa amistad que tan generosamente me ofreció lo que más he hecho en falta 15 años después de su muerte. Él ha sido, sin duda, mi mejor amigo. Me llamaba mucho por teléfono, cuyo número sabía de memoria, para que fuera a hacerle compañía a su casa y hablar de todo. Llegó incluso a proponer solemnemente a mis padres que yo fuera a cenar todas las noches a su casa. Lo que más me conmovió es que algunas veces se dirigiera a mí llamándome hijo. A veces, cuando me llamaba por la tarde para invitarme a cenar, yo tenía que decirle que no podía porque tenía que asistir a alguna reunión en la parroquia, donde yo estaba destinado, gracias a él, por cierto. Él me contestaba: las reuniones no sirven para nada, son una pérdida de tiempo. Pon un cartel a la puerta de la iglesia diciendo: la reunión será mañana. Como puede comprenderse, yo no podía hacerle caso, porque eso hubiera sido faltar a mi obligación. Me invitaba al menos una vez a la semana a ir con él al cine. Durante varios años me llamaba a la hora del almuerzo, 1 o 2 veces a la semana, para citarme a la puerta de la sala donde daban la película que él había elegido, mirando la cartelera del periódico. Me decía el nombre de la calle y número, el de la sala, el título de la película, a veces el nombre del director y de los actores principales. Íbamos a la primera sesión de la tarde y en la taquilla él pedía 2 butacas para la fila 10. Yo solía llegar antes y una vez en que se me ocurrió comprar las entradas, me pidió firmemente que no lo volviera a hacer porque si no, perderíamos las amistades, como dijo. Sus comentarios durante la proyección, en que me dirigía la mirada por el ojo izquierdo, el único
con que miraba, con que podía ver, a veces riéndose de manera contagiosa, otras ocasiones expresando sus intuiciones sobre lo que iba a pasar. Eran comentarios divertidos, ingeniosos, simpáticos. Le gustaba al final de cada película seguir sentado para poder leer los créditos. A la salida, caminando por la calle, siempre me asombraba porque tenía una extraordinaria capacidad para expresar, sin ninguna pedantería, lo que en definitiva era la película, así como sus simpatías o sus antipatías por los personajes. Después escribía su certero artículo semanal para Blanco y Negro, hasta que esa publicación suprimió esas crónicas, sin darles ninguna explicación ni a él ni a los otros colaboradores de teatro y literatura, que eran Fernando Lázaro Carreter y Manuel Alvar. Ante la pantalla del televisor de su casa también solía invitarme a ver algunas películas. Por todo ello me llamó compañero de cine. Me enseñó a verlo y a saber apreciarlo como verdadero arte, sobre todo como evasión de las preocupaciones. Pero lo que sigo echando más de menos es su compañía, su generosidad, el tiempo que me dedicaba, su buen humor. Siempre yo podía contar con él, especialmente durante el tiempo difícil que tuve que pasar. Me escribía cartas primero a mi residencia de Roma, luego a Toledo, finalmente una carta semanal a Sevilla, que tanto me confortaba, donde tuve que ir antes de volver a Madrid. Mucho antes, cuando nos hicimos amigos, entré por primera vez en el salón de su casa. Me conmovió la gran copia del cuadro de la Anunciación de Fra Angelico sobre la chimenea, que era el primer mueble y el centro de su hogar. Casi me puse a llorar entonces porque ese cuadro ha significado siempre mucho para mí y continuamente me ha acompañado. Lo tengo aquí en una copia más pequeña. Al ver ese gran cuadro en su casa, pensé que Julián Marías era el hombre que la providencia me indicaba como santa ayuda. Bajo ese cuadro pasé con él muchas horas de conversación. También ahí me leía y comentaba los artículos que acababa de escribir o los libros que iba escribiendo. Más adelante, a partir del año 2000, me dictaba sus escritos. Creo que me dictó unos 250 artículos. Pero eso no era nada, ya que yo no sabía cómo pagarle todo lo que le debía, porque me ayudó enormemente. En realidad me salvó la vida. Hizo por mí, sobre todo, un milagro, en una situación que parecía no tener solución. Esta foto, tomada por don Antonio Hernández Sonseca, canónigo de la Catedral de Toledo, de Julián Marías conmigo ante el altar de una iglesia, atestigua ese milagro. Pero algo parecido pueden referir muchas personas tan beneficiadas por él. Julián Marías tenía muchísimos amigos a quienes guardaba una lealtad sagrada. Amigos de todas las edades que pueden atestiguar, como yo, que nos ha enseñado a ser mejores personas, a decir siempre la verdad, a no mentir nunca, a conservar la serenidad y la dignidad aun en medio de las dificultades. Quería que sus amigos nos hiciéramos también amigos entre nosotros, y lo conseguía mediante una técnica que decía era muy eficaz. Esa técnica consistía en hablar bien del amigo ausente y en elogiarlo. Finalmente, con frecuencia, he de decir que sueño con Julián Marías,
que vuelvo a estar en su casa bajo el cuadro de Fra Angelico y me pongo a llorar porque él no está. Mi propio llanto me despierta. Se trata de un sueño recurrente. Luego comprendo que ahora Julián Marías vive esa vida más clara y mejor que él tanto imaginó y deseó como nadie. Queridos amigos de Valencia, no quiero dejar pasar el día sin mandar mi mensaje en honor del querido amigo y filósofo cristiano Julián Marías. Él era un filósofo cristiano, era filósofo, pero filosofaba en la fe y sobre todo con San Pablo afirmaba las dos bases fundamentales a la cual la razón ha llegado para poder sostener la fe como la naturaleza sostiene la gracia, aunque luego es perfeccionada por la gracia. Pero si nosotros no existimos, no podemos tener la gracia. Si no existe la razón, no puede estar la fe inserida en la razón. Estas dos bases, pilastros fundamentales, son la existencia y providencia de Dios, que Julián Marías supo defender desde el principio de su filosofía, y la trascendencia de la persona humana, que puede ser partner de Dios creador, buscándolo y recibiendo su revelación. Justamente porque es persona, como decía Julián Marías, porque no es cosa, porque tiene un deseo del infinito. Y si imagina el infinito es porque está hecha para el infinito. Tiene un amor que no se para en lo limitado, no se satisface con lo limitado. Muy bien, Julián Marías con San Pablo en el Areópago defiende estas dos bases fundamentales de la filosofía y lo hace con los grandes conceptos de la vida que se realiza particularmente en el hombre como biografía y lo hace con los grandes conceptos de la realización de esa vida a través de la libertad y a través del proyecto que cada uno tiene de su propia vida. Lo que llama el hombre es un futurizo. Tenemos que recuperar esa herencia porque hoy más que nunca es necesario ese pensamiento insertado en la cultura moderna, insertado en el mundo global, insertado en ese amor enorme que él tenía por el mundo, por América del Sur y del Norte, por Europa, por revivir la tradición más importante de la filosofía, del pensamiento abierto a la fe, y por inserir ese pensamiento en la comunidad internacional y especialmente en Asia, que hoy es, como decía San Juan Pablo, que tanto lo quería Julián Marías, que hoy estamos llamados a llevar esa tradición. Muchas gracias. Primero, un cordial saludo a todos. A diferencia de filósofos cuyas doctrinas quedan supeditadas a otras disciplinas, las ciencias biológicas o la lingüística, por ejemplo, cuya postura es la de cierta indiferencia
a la realidad de la persona como tal, don Julián Marías se esforzó incansablemente durante muchas décadas de su larga vida por precisar lo que significa persona y vida humana ante otras categorías de lo real. A la metafísica orteguiana de la vida como realidad radical, conforme la razón histórica y narrativa, Marías agrega el complemento indispensable, la estructura empírica, en su libro clave, Antropología Metafísica, 1970. Luego, a manejo de esta metafísica pulida y perfeccionada, don Julián fue iluminando toda una serie de dimensiones de la vida humana. Eso es, de hombres y mujeres en su realidad concreta. Todo esto, los estudiosos del pensamiento de don Julián hemos tratado en libros, ensayos y ponencias. Por lo tanto, quiero señalar otro aspecto de su pensamiento evidente, por breve que sea el contacto de uno con su filosofía. Me refiero a lo que se puede calificar de coeficiente o rendimiento de verdad. Hay pensadores parcos en verdades. No quiero decir que faltan a la verdad, sino que debido al estilo o la estructura de su obra o manera de pensar, éstas van apareciendo solo de vez en cuando y a grandes trechos, como el agua en el desierto. Marías no es de estos. En sus escritos, las verdades caen sobre uno como una cascada. Lo que él mismo ha calificado de calidad de página es muy alta. Pero lejos de ser intuiciones aisladas, están firmemente ligadas en una sólida estructura doctrinal. No se trata de verbosidad arbitraria. A la celebrada calidad de página y el alto coeficiente de verdad, Marías condiciona sus escritos con una cortesía estilística. Siempre tiene en cuenta a los lectores y anticipa sus preguntas y problemas. Como Ortega creía que la cortesía del filósofo es la claridad. Lamenté su fallecimiento hace 15 años y aún echo de menos su presencia personal, pero celebro su vida y lo que pudo hacer. Lo que le debo, su generosidad, sus consejos, sobre todo su ejemplo como dechado de la vida moral e intelectual, es impagable. Es en este sentido que don Julián Marías sigue siendo mi maestro. Gracias. Quiero empezar estas palabras dando las gracias a la Universidad Católica de Valencia y a José Luis Sánchez por este homenaje virtual que dedica a mi padre con motivo del 15º aniversario de su muerte. También quiero enviar un saludo cordialísimo a Harold Rayleigh, como no solo un excelente y cordial amigo de mi padre, sino una de las personas que más ha colaborado a la difusión internacional de su pensamiento. A la hora de hacer una semblanza como hijo de mi padre, creo que lo mejor que puedo hacer es recurrir a un viejo artículo que publicó el diario ABC hace casi un cuarto de siglo, con motivo de la concesión del Premio Príncipe de Asturias. Y recurro a esto por la sencilla razón de que a mi padre le gustó mucho este artículo. El título era Mi padre es filósofo. Esta era la frase que yo espetaba ya con 3 o 4 años cuando en el colegio me preguntaban qué era mi padre. Lo decía henchido de orgullo como un pavo y lo prefería instintivamente a la opción descafeinada que él mismo me había brindado. Di, si no, que soy escritor.
Sabía que eso no era cosa corriente, sabía que mi padre no era corriente. Muchos señores vetustos que podían ser mis abuelos me repetían obsesivamente: no sabes qué padre tienes. Y comenzaba a vislumbrar que, teniendo sus ventajas, no iba a ser tan fácil ser hijo de un padre tan poco corriente, de un padre que no conducía, que no nadaba, que no se compraría una televisión, que viajaba constantemente al extranjero cuando no era habitual, que no tenía sueldo, que no iba a la oficina, que estaba en contra de Franco y, lo que era peor, todo el mundo lo sabía, que no castigaba a sus hijos, pero que no compraba bicicletas por las buenas notas, que era capaz de dejar resbalar su mirada por encima de unas cuantas matrículas de honor para conceder un «no está mal, podría estar mejor». Un padre que no me iba a reír las gracias, al menos en mi presencia, que no se iba a dejar influir por sus hijos, gran peligro de la clase intelectual. Como no se dejaba influir por apenas ningún agente externo, se tratase de la filosofía o de la política de moda, o de las idolatrías de las generaciones más jóvenes. Durante años creí que de lo único que había convencido a mi padre en mi vida era de que cambiara de marca de vino, y ahora dudo hasta de eso. Un padre que me iba a dejar, mejor dicho, me iba a obligar a hacer lo que me diera la gana, que no iba a darme pretextos para eludir mi propio destino o mi propia vocación, que no me iba a poner fácil el no llegar a ser yo mismo, que ni siquiera iba a poner cara de espanto si le salía un hijo flautista. Ante tan cruda coyuntura, tan solo me dijo: si lo llegas a hacer muy bien, hasta la cosa más rara, vaya, si él lo sabía, conseguirás, hasta con la cosa más rara, vaya, si él lo sabía, conseguirás ganarte la vida. Lo malo es si lo haces solo regular. Y es que uno de los rasgos dominantes de su personalidad es la impermeabilidad, su asombrosa capacidad de resistencia. Sin ella sería incomprensible su trayectoria. Mi madre, su gran complementaria en sentido 98ista, solía hablar de su epidermis de elefante, gracias a la cual ha logrado sobrevivir sin que ninguna de las dos Españas le helara el corazón, sin perder la alegría, el optimismo y hasta una inexplicable dosis de ingenuidad. Lo que para cualquier humano habría sido insoportable no ha logrado restarle un minuto de alegría. Con qué santa paciencia, con qué elegancia ha sobrellevado el pasar en 24 horas de ser considerado, a menudo por los que habían cambiado la camisa azul por la rosa roja, el brazo en alto por el puño cerrado, como un izquierdista peligroso, a ser tratado como un señorón de derechas trasnochado, mientras él seguía imperturbable su faena adelante, sin enmendarse y sin mirarse la ropa, como los buenos toreros. A finales del franquismo, un crítico sevillano comparó el valor de mi padre a la hora de decir lo que entonces nadie se atrevía a decir con el de Juan Belmonte cuando agarró a un toro de Miura el cuerno por la mazorca. A él le gustó la comparación, y es que al margen de otras virtudes mi padre era, rara avis entre la clase intelectual, un hombre extremadamente valiente, que considera que una cierta dosis de valor es condición imprescindible para vivir con dignidad. Con 80 años, al volver un domingo de misa, un navajero intentó robarle la cartera. Ni que decir tiene que no se la robó. El ratero debe acordarse aún de tan bravío anciano. El que hasta hace muy pocos años, bien pasados los 80, mantuviera un ritmo de trabajo extenuador y fuera capaz de marchar de camino de las Américas, él solo, con un calendario de trabajo que derrotaría a un joven y un maletón a cuestas que baldaría a cualquiera, es buen reflejo de su temple humano. Contadas veces he visto a mi padre enfermo. Su capacidad para no acatarrarse cuando toda la familia moquea es irritante. Jamás cansado, nunca agobiado por el trabajo ni apresurado por el ritmo de vida. Es tan ordenado en el tiempo como desordenado en el espacio.
rara vez desanimado, no digamos deprimido. No se piensa a raíz de lo dicho en un superhombre rígido ni obsesivo, menos aún en un intelectual engolado ni arrogante. Sí en un hombre infatigable y tenaz hasta la testarudez, que hace honor a su sangre aragonesa. Ha sido mi padre siempre hombre cordial, fiel hasta la muerte a sus principios, a sus ideas, a sus maestros. Su fidelidad y respeto hacia Ortega creo que es algo único en la historia cultural española. Y a sus muchos y excelentes amigos. Su veracidad extrema, su necesidad de decir las verdades contra viento y marea, por mí que no quede, es su lema, lo ha llevado a traspasar 1000 veces los límites de la diplomacia y de la prudencia, pero nunca los de la elegancia, la generosidad y la bondad. Es mi padre un hombre sencillo que gusta de la comida llana, churros para el desayuno, cocido madrileño, berenjenas rebozadas, bacalao, chocolate oscuro son sus preferencias gastronómicas. Un ciudadano del mundo sin nada de cosmopolita, un europeo de España para el que, como para Ortega, la gran delicia es rodar por los caminitos de Castilla. Es también un filósofo con los pies en el suelo, carente de la menor sombra de pedantería, que se pirra por el cine, que tiene más orgullo como fotógrafo que como pensador, al que entusiasma la poesía, aún es capaz de recitar centenares de versos en 4 o 5 lenguas. La novela, las novelas policíacas, Simenón, que no se pierde un museo o una iglesia, que lee infatigablemente por el mero placer de leer, con su ojo único de clarividencia ciclópea, hundido durante horas en su sillón de orejas. Es un hombre al que le interesan muy poco las cosas y mucho las personas, sus amigos y sus muchas y espléndidas amigas. La tertulia de los domingos, las largas caminatas sorianas o toledanas han sido los principales escenarios de su vida de gran conversador. Un hombre al que, a pesar de su asombroso ritmo de trabajo, no ha regateado el tiempo para degustar el pulso de la vida, para salvaguardar lo más valioso de ella, la intimidad, para vivir una vida con holgura, real, una vida irrenunciablemente humana. Decía Ortega que la filosofía no sirve para nada, solamente para vivir. La filosofía de Julián Marías, la filosofía de la razón vital, le ha servido para vivir una vida que es, en cierto modo, su gran obra de arte. Su gran premio, infinitamente más valioso para él que aquellos oficiales que recibe con tanta gratitud como escepticismo, es la creencia de que su pensamiento puede orientar a otras vidas, individuales y colectivas, para que lleguen a ser plenamente eso, vidas humanas. Me gustaría terminar salvando del eterno olvido algunas cosas de esas que nos decía nuestro padre a los hijos a la hora de comer, que era la hora en la que se hablaba, se discutía y nos llevábamos todos la contraria unos a otros. Entre sacado 2 que están en mi memoria y que creo que son de gran actualidad. Una era algo que nos repetía periódicamente. Nos decía a los hijos: no olvidéis nunca que los países, al igual que las personas, se pueden volver locos. Es algo que ha sucedido muchísimas veces a lo largo de la historia. Es algo que en los últimos tiempos evoco casi diariamente. La otra es en una ocasión en que, siendo ya muy anciano, yo me permití decirle que estaba insistiendo en exceso en sus artículos de ABC
en el mismo tema, que cambiara un poco de tema, que estaba muy monótono, que dejara de dedicar tantos artículos al tema de la verdad. Y él me dijo, lo hago porque es lo más importante y lo más urgente que puedo hacer, habida cuenta de la dirección que está tomando el mundo. Ahora pienso, al cabo de los años, vaya si tenía razón.